clasificación de los recursos públicos, que fue donde nos quedamos el día martes. Realmente existe en la doctrina una gran gama, una gran cantidad de clasificaciones de recursos públicos. Yo diría que esto depende del autor que se estudie. Esto quiere decir que es por la amplitud de la materia que tratamos, pero únicamente vamos a analizar la clasificación que nosotros consideramos que está más completa y que más adelante miraremos. Es importante saber que aquí vamos a iniciar esta clasificación de una manera ordenada. Primeramente vamos a ver el aspecto objetivo y luego el aspecto subjetivo. Entonces vamos a partir del origen etimológico de la palabra objetivo, que significa lo perteneciente al objeto en sí, y no a nuestro modo de pensar y sentir, que sería la parte subjetiva. Entonces, es importante que ustedes sepan cuál es el origen etimológico de la palabra objetivo para que sepan que lo que vamos a estudiar en esta clasificación precisamente es lo perteneciente al objeto y no lo que tenga que ver con el sujeto. Lo anterior llega a determinar que la clasificación que estudiaremos está relacionada con el objeto de los recursos. Y aquí nosotros tomaremos lo que señala el tratadista Guillermo Cabanelas. Ustedes saben que él es autor de un diccionario jurídico y en uno de esos diccionarios él dice que el objetivo es lo concerniente al objeto, lo fundado en causas extrañas o materiales que van de lo interno y de lo personal. Y esta lámina nos presenta cómo pueden clasificarse el recurso público y nos vamos a ir de clasificación objetiva y la clasificación subjetiva. La clasificación objetiva tiene que ver, según su fundamento jurídico, pueden ser originarios y derivados, también pueden ser en especie o en dinero, y también pueden dividirse en ordinarios y extraordinarios. Y luego vamos a ver la clasificación subjetiva, que es la que se divide en recursos provenientes de la soberanía, de la soberanía o poder imperio del Estado, y los recursos provenientes de los bienes y actividades del Estado. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no es así, continuaremos entonces con su tema. Solo me voy a detener un momentito y le voy a dar ingreso a las personas que quieren ingresar y regresamos. Bueno, entonces nos vamos otra vez. Bueno, entonces vamos a ver la clasificación objetiva. Lo primero que vamos a ver es la que atiende al fundamento jurídico. Esta que atiende al fundamento jurídico se puede dividir en la clasificación de originarios y derivados. ¿Qué son originarios? Los ingresos que tienen su origen en la actividad que realiza el Estado, que la realiza con su propio patrimonio, como consecuencia de la explotación directa o indirecta. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es el Estado el que trabaja y obtiene esos recursos a través de su propia actividad. La actividad que desarrolla el Estado puede ser económica, puede ser industrial, puede ser turística, puede ser agrícola. Normalmente esta actividad está regulada por normas de derecho privado. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos fincas nacionales cuando teníamos la empresa eléctrica y en la actualidad, lógicamente, lo que tenemos es la portuaria Santo Tomás de Castilla. Ustedes saben que estas pueden ser empresas que prestan servicios a la comunidad, pueden ser empresas que pueden ser estatales o mixtas y a la vez generan ganancias que constituyen recursos para el Estado. Y el Estado necesita de esos recursos para satisfacer las necesidades de la población. Denme un momentito, solo voy a conectar la computadora.
Bueno, ya estamos aquí entonces para poder satisfacer las necesidades de la población. Y luego tenemos los recursos derivados, que son aquellos ingresos que el Estado percibe de los particulares. O sea, no son los que el mismo Estado produce, sino que son ingresos que percibe de los particulares. Son producto de la existencia de leyes tributarias que el Estado ha impuesto a los particulares para gravar su economía, actuando el Estado en ejercicio de su jus imperio, o sea, el poder imperio de que está dotado el Estado y que le permite apoderarse de una parte de la economía de los particulares. No le obliga a dar una contraprestación a cambio y es una forma de obtener ingresos que está regulada por normas legales de hecho. Y si ustedes se recuerdan, nosotros hemos estado leyendo el artículo 239 de la Constitución donde se encuentra el principio de legalidad. Y precisamente ahí es donde dice que todas las leyes deben de estar autorizadas por el Congreso de la República y que deben de constituir una ley. Y esto lógicamente tiene su asidero en estos recursos derivados. Es importante recordarles que el jus imperium no es un capricho de ningún doctrinario, sino tiene su origen en preceptos constitucionales. Eso quiere decir que están recogidos en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y que ya hemos leído nosotros y que particularmente está en el artículo 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué señala? Señala como un deber cívico de los guatemaltecos el contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. Estos recursos constituyen los más importantes ingresos para el fisco. ¿Por qué constituyen los más importantes ingresos para el fisco? Porque se regulan por normas de derecho público y se conocen con el nombre de impuestos. ¿Por qué? Además de eso, son importantes para el fisco. Bueno, pues son importantes para el fisco porque le proporcionan al fisco todos los recursos necesarios para poder, lógicamente, satisfacer las necesidades de la población. Atendiendo la naturaleza del recurso, los recursos pueden ser en especie, por servicios o dinerarios. En especie. Los recursos públicos en especie existieron en la primera época de la economía natural y que están constituidos por las regalías, los diezmos, o sea, por aquellas cosas que tienen un valor representativo de dinero, pero no son dinero. Generalmente se daba a mediados del siglo XVIII, cuando el campesino y el siervo de la gleba trabajaba la tierra y como parte de su cosecha pagaba los tributos al señor feudal. En servicio. Los recursos en servicio, ¿cuáles son? ¿En qué consisten? Son aquellos que el Estado recibe a través de la prestación de trabajo o servicio, de parte de una persona individual o jurídica, al igual que el anterior se daba a mediados del siglo XVIII, cuando el siervo de la gleba pagaba sus tributos trabajando en las tierras del señor feudal o del rey. Son aquellos ingresos que obtiene el Estado a través de la prestación de trabajo o servicios personales por parte de una persona obligada a pagar tributos. Es un tributo no muy usado en Guatemala, sin embargo, la historia nos relata que en Guatemala existió durante el gobierno del general Jorge Ubico el decreto gubernativo 1474 de fecha 31 de octubre de 1933, mediante el cual se instituyó que si el tributo no era pagado en dinero, el obligado estaba, valga la redundancia, obligado a prestar servicios personales durante determinado tiempo. Y de una vez decían que era en la construcción o mantenimiento de caminos vecinales o carreteras públicas. Este servicio se conoció en ese momento con el nombre de servicio o trabajo de vialidad.
y significaba que la persona obligada a pagar el tributo lo podía hacer pagando en efectivo, según sus posibilidades o bien con trabajo personal durante determinados días de la semana. La situación anterior causó serios problemas en el sentido que para cumplir con la obligación tributaria debía desempeñar un trabajo, pues colocó esto entonces en contradicción al derecho de trabajo con el derecho tributario y con los derechos individuales del hombre porque se denigraba a la persona. Ustedes saben que nuestras normas jurídicas dicen que todo trabajo debe de ser remunerado. Realmente esta situación quedó superada con la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala en 1945, cuando se abolió este sistema. Y hasta la fecha no es permitida en nuestro medio por las razones que yo les estoy indicando. Las normas laborales dicen que todo trabajo debe de ser remunerado. Y aquí se estaba pagando un impuesto. Entonces, por eso fue que se hizo necesario abolir este sistema y no permitirlo más en el país. Ahora, en dinero. Conocida también con el nombre de recursos dinerarios, son aquellos ingresos que el Estado recibe en moneda nacional y que es conocido en la doctrina con los nombres también de recursos pecuniarios o monetarios, y es el recurso más importante que posee el Estado. ¿Por qué? Porque tiene un contenido eminentemente económico. Porque para la realización de la actividad financiera del Estado se requiere de dinero en efectivo para cumplir con los fines propuestos, y de ahí que los recursos que debe obtener deben de ser monetarios. En Guatemala todos los tributos existentes los pagamos en dinero y no existe el recurso en especie o en servicio. Ahora, si nosotros nos vamos al carácter eventual o permanente, lo primero que nos vamos a encontrar son los recursos ordinarios. ¿Y cuáles son los recursos ordinarios? Estos recursos son aquellos ingresos que se perciben regularmente, que se recaudan en forma normal y permanente en cada ejercicio fiscal. El Estado cada año debe, de conformidad con la ley, aprobar su presupuesto, debiendo en un presupuesto bien establecido cubrir enteramente los gastos ordinarios que el Estado tiene y que generalmente están referidos a los servicios públicos. Estos pues son los ingresos con los que el Estado cuenta que va a recaudar en el ejercicio fiscal siguiente por su misma permanencia. Y, por ejemplo, tenemos el impuesto sobre la renta, el impuesto único sobre inmuebles y el impuesto único del timbre. Ahora, extraordinarios. ¿Cuáles son los recursos extraordinarios? Son todos aquellos ingresos que el Estado percibe solo por circunstancias anormales que lo colocan frente a necesidades imprevistas y que regularmente son de emergencia. Y mediante la emergencia lo obligan a realizar erogaciones extraordinarias que no se encuentran contempladas en el presupuesto público anual de la nación, debiendo el Estado que recurrir a la imposición muchas veces de estados de emergencias cuando hay caos de guerra, epidemia, catástrofe, déficit, etc. Y nosotros lo acabamos de pasar hace unos años, el COVID. O sea, el Estado no podía saber cuando aprobó el presupuesto que en el siguiente trimestre iba a haber COVID y que los servicios médicos que tenía eran tan deficientes que tenía que necesidad de hacer un hospital especializado para poder abrigar a todos los enfermos con esta enfermedad. O sea, no puede calcularse cuando se aprueba el presupuesto lo que va a suceder. Naturalmente, el Estado debería de tener una partida para gastos extraordinarios, pero así como pasa en nuestra vida personal, que casi no ahorramos, pues el Estado, con tan pocos recursos que tiene frente a grandes necesidades, esos son los problemas que se suscitan.
Después del COVID, en Guatemala su más nefasta experiencia lo tuvimos en el terremoto de 1976 y el huracán Mitch, que fue a finales de 1998. Y esta se creó para contrarrestar la emergencia, los bonos de reconstrucción nacional. Lo anterior significa que estos recursos no son recaudados en todos los ejercicios fiscales, es decir, son eventuales, no son permanentes. Por ejemplo, aquí podemos citar entre los ingresos extraordinarios por siniestro en nuestros medios, encontramos el terremoto que devastó el país en los años 1917 y 1918. Permítanme un momentito. Entonces, lo anterior significa que estos recursos no son recaudados en todos los ejercicios fiscales, es decir, son eventuales, no son permanentes. Por ejemplo, podemos citar entre los ingresos extraordinarios por siniestro en nuestros medios, encontramos el terremoto que devastó el país en los años 1917 y 1918, por cuyo motivo la Asamblea Nacional Legislativa emitió el decreto 982 de fecha 28 de abril de 1918, por medio de la cual se estableció un impuesto adicional de 3 pesos por cada botella de aguardiente consumido en la República por un término de 5 años, destinando dicho ingreso a la reconstrucción de los edificios nacionales destruidos o dañados por el terremoto. La misma situación se manifestó como consecuencia del terremoto del 4 de febrero de 1976, cuando a través del decreto 876 del Congreso de la República se autorizó al gobierno la emisión de bonos del Tesoro hasta por 122,000 millones de adquisición obligatoria para enfrentar las necesidades emergentes del terremoto. Ahora nos vamos a ir, salimos del objetivo y nos vamos a la subjetiva. Aquí van a encontrar ustedes que también no solo están incluidas en el aspecto objetivo, sino subjetivo. Y la primera clasificación subjetiva es la que los divide en recursos provenientes de bienes y actividades del Estado. ¿Alguien activó su micrófono ahí? Disculpe. ¿Alguien activó su micrófono? No, continuamos entonces. El Estado. Ustedes saben que el Estado, primeramente, es el sujeto activo de la relación jurídica tributaria. Y el Estado es una persona jurídica. Y cuando es una persona jurídica, es titular de derechos sobre bienes, ya sean estos bienes muebles o inmuebles. Y por su misma capacidad ejerce funciones o actividades que le producen recursos. El Estado, al obtener esta clase de ingresos, los canaliza al fondo común como resultado de relaciones jurídicas que necesariamente acompañan a una actividad productiva y que no puede ser apropiado por ninguna persona, con la sola excepción de los fondos privativos que la misma ley determina. Por ejemplo, entre los fondos privativos, las multas que se pagan en los tribunales de justicia, que quedan formando parte de los fondos de este organismo. Esta clasificación comprende los ingresos obtenidos por el Estado, por ejemplo, en arrendamiento de tierras, explotación de las fincas nacionales, servicios de empresas comerciales, industriales, etc. Su actividad está basada en normas jurídicas de derecho privado, coincidiendo esta clasificación con la de los recursos originarios descritos en la clasificación objetiva. Esta diapositiva es muy importante porque está diciendo que esta clasificación está coincidiendo con la de los recursos originarios descritos en la clasificación objetiva. ¿Cuáles son esas? Son las que vienen del patrimonio del Estado, cuando el Estado explota su propio patrimonio y obtiene los recursos. Claro, allá son recursos originarios y aquí
Son recursos, si se recuerdan ustedes, aquí son recursos provenientes de bienes y actividades del Estado. Entonces es bien importante. La otra cantidad de recursos desde el punto de vista subjetivo. Punto de vista subjetivo. Esta clase de recursos es la principal fuente de ingresos, lógicamente del Estado, y es cuando éste actúa en su calidad de jus imperium, gravando la economía de los particulares, calidad que es única y exclusiva del Estado. Poder imponer los tributos a través de la diversidad de leyes tributarias existentes, considerando que están incluidas en esta forma de obtener ingresos por parte del Estado, además de los tributos, todas aquellas formas en las cuales el Estado actúa imponiendo su voluntad sobre la economía de los particulares. Según Amoros, que es una definición que nos da Giuliani von Rusch, dentro del libro está lo que dice Amoros, dice, el poder tributario aparece como la exteriorización de la soberanía. El poder impositivo constituye una atribución a una calidad inherente al Estado, que le permite obtener los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades colectivas. Naturalmente, no solo los tributos pueden situarse dentro de la potestad, sino en general toda forma de obtener fondos, principalmente dinerarios de las economías particulares o extraterritoriales. Pues sabemos que en ejercicio de la soberanía del Estado puede contratar préstamos en el exterior. Su soberanía y en este caso se traduce en el uso que le da su crédito público, o sea, en esa capacidad que tiene de endeudarse frente a otras soberanías. Por otra parte, el poder imperio ejercitado a través de la tributación también lo utiliza el Estado en otras relaciones frente a los particulares, con un objetivo fundamental de agenciarse los medios o recursos que estime necesarios. Esta forma de obtención de recursos está regulada por normas de derecho público. ¿Y cuáles son? Los tributos. Y ahí recuerden ustedes que los tributos se dividen en arbitrios, en impuestos, en arbitrios, contribuciones por mejoras y contribuciones en general. La potestad de emisión de billete. Ustedes saben que el Estado tiene la potestad de emitir billete y moneda, y esto está regulado por el código, por la ley monetaria. También hay monopolios financieros y administrativos. Entre los monopolios financieros están las loterías y los segundos está la explotación de pólvora. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto a lo que son y consisten los recursos públicos. ¿Sí? Lita, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, buenas noches. Lita, una consulta. El tema de bonos del tesoro, ¿a qué se refiere? No sé si me podría dar una explicación. Bueno, nos vamos a meter al diccionario de la Real Academia para ver qué podemos entender por bono del tesoro. Yo lo sé, pero ahorita se lo voy a explicar con las palabras que tiene el diccionario del tesoro. Los bonos del tesoro en Guatemala son títulos de deuda que el Estado emite para obtener financiamiento y que los inversionistas puedan adquirir. Son una alternativa de inversión similar a los depósitos de plazo fijo. Tienen muchas características, pero en Guatemala, por ejemplo, ¿cuál es la primera característica? Que son emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas. Son seguros. ¿Por qué son seguros? Porque cuentan con la garantía del Estado. Los inversionistas reciben intereses y el reembolso del capital invertido en una fecha acordada. Por eso es que es como que fuera un depósito a plazo fijo. Se pueden adquirir a través de intermediarios, que muchas veces son los agentes de la bolsa.
sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué vamos a invertir en esos bonos del tesoro? Un monto mínimo de inversión. Se pueden adquirir en diferentes plazos. Pueden adquirirse representados los bonos del tesoro mediante una anotación en una cuenta de registros electrónicos. ¿Tienen ventajas? Sí, claro, tienen ventajas. ¿Cuáles son? Los bonos del tesoro ofrecen mejores tasas de interés que los del sistema bancario y son una alternativa de inversión similar a los depósitos de plazo fijo. O sea, nada que ver con el tema de los recursos del Estado, porque aquí es como que un particular tuviera una cuenta a plazo fijo con el Banco de Guatemala. O sea, Ok, muchas gracias. son títulos de deuda que el Estado emite. ¿Para qué? Para obtener financiamiento que los inversionistas pueden adquirir y los asimilan a los depósitos a plazo fijo. Ok, gracias, Ligda, por la explicación. Bueno, alguien como que oí ahí que había activado el micrófono. Bueno, licenciada, Sí. y yo y un compañero. Fíjese que a mí me quedó un poquito de duda en cuanto al impuesto que se les había impuesto al licor cuando fue lo del terremoto, que fue por un tiempo así como que estipulado. Sí, fue, o sea, que aquí se lo voy a poner. Me surge la duda de si esto todavía se hace. Estableció por medio del cual se estableció un impuesto adicional de 3 pesos por cada botella de aguardiente consumido en la República por un término de 5 años, destinando dicho ingreso a la reconstrucción de los edificios nacionales destruidos o dañados por el terremoto. No sé si con eso logro que usted poder... Sí, en parte, porque mi duda es si todavía hacen algo similar o ya no. Pues todavía no. O sea, ahorita lo que pasa es que estos impuestos no son de toda la vida, sino son extraordinarios. Entonces, lógicamente, esto se hizo, si usted mira cómo está esta diapositiva, dice, del cual se estableció un impuesto adicional de 3 pesos por cada botella de aguardiente consumido en la República. Nosotros tenemos años de que el peso no es una moneda en Guatemala. Nosotros tenemos quetzales y centavos. Luego fue por un término de 5 años y fue cuando fue el terremoto de 1776. ¿Para qué era? Para reconstruir los edificios nacionales o dañados por el terremoto. Eso fue en ese momento. En el Mitch no hubo ningún impuesto, que fue la catástrofe que tuvimos, y tampoco en el COVID. O sea, que puede el Estado, a través de una ley aprobada por el Congreso de la República, establecerlo, sí, pero esto fue solo un antecedente. Gracias, licenciada, ya me quedó claro. ¿Alguna otra duda? Que por ahí había un compañero. Disculpe, licenciada. Sí, estaba viendo lo del tesoro. Por lo que entiendo es el tesoro es una deuda pública. Y me imagino que hemos mucho escuchado en las noticias cuando ha pasado catástrofes que el Estado pues adquiere préstamos. No sé si lo vamos a ver más adelante, Nosotros pero ¿cómo se solventan? Vamos a ver más adelante el tema ¿Cómo se solventan? Vamos a ver más adelante el tema del crédito público y la deuda pública, pero si nos vamos a qué son los bonos del tesoro, son títulos de deuda que el Estado emite para obtener financiamiento y que los inversionistas, que lógicamente es un contribuyente, puede adquirir. Por eso es que lo asimilan a los depósitos de plazo fijo. El Estado lo que le va a pagar a usted son los intereses. O sea, y por eso entre las características es que los intereses que se pagan son mejores que los que ofrecen los bancos del sistema. Esa es una ventaja de los bonos del tesoro, porque hay mejores tasas de interés que en un banco del sistema y son una alternativa de inversión similar a los depósitos de plazo fijo. O
sea, ¿qué es lo que va a ganar la persona? Lo que va a ganar la persona son los intereses que le van a pagar por tener el tiempo, el dinero ahí. Gracias, Eso licenciada, sí, ya me quedó claro. es lo que son los bonos del Tesoro en Guatemala. No sé si con eso logramos. Sí, licenciada, gracias. Vaya, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, Licenciada, buenas noches. Con una consultita. En ¿sí? este caso, por eso de que se dice de que Guatemala es un estado que está endeudado, porque básicamente, según lo que entiendo, no se utiliza como que la riqueza de una manera adecuada y no se administra como debería de ser, o estaría equivocado. Mire, lo que pasa es que son varios factores para considerar que Guatemala es un estado endeudado. En primer lugar, porque sus ingresos muchas veces no son tan grandes. En segundo lugar, usted sabe que tenemos el gran fenómeno de la corrupción a todo nivel. En tercer lugar, que hay mucha evasión de la economía informal. Porque, por ejemplo, cuando dicen que ciertas entidades ricas no pagan impuestos, eso es mentira. Pero miren, todo lo que es el comercio informal en la comunidad no paga impuestos. Por X o por Y razón, vaya a ver si ahí llega la SAT a fiscalizar. O sea, no llega. O sea, van a los hoteles, van a las casas que se alquilan para la Semana Santa, van a todas partes, pero saben el movimiento de dinero que hay y no van. Claro, tienen sus razones, pues su propia seguridad, pero no van. Entonces, no es que solo los ricos no paguen impuestos, que también el comercio informal tampoco paga, por las razones que sean. Y luego también porque somos un país que siempre estamos en campaña política, los partidos políticos aquí no duermen. Aquí los partidos políticos en elecciones, sin elecciones, siempre estamos con problemas. ¿Sí? Entonces, Ok, sí, licenciada, muchas gracias. bueno, ¿alguna otra duda, otra pregunta? Bueno, hoy vamos a, Willy, me hace un favor de enviarles de una vez el punto número 4, si es tan amable, que hasta ahí sería el material de contenido para el examen, hasta el punto número 4. Hoy vamos a ver. Con mucho gusto, doctora. Gracias. Vamos a comenzar a ver el punto número 5. El punto número 5 es el que está referido a los tributos, que viene del latín tu, que significa lo que se tributa, tributo, contribución, impuesto. Y aquí nosotros podemos concluir qué es lo que se tributa al Estado o a las corporaciones públicas. Eso está considerado como la carga. Los tributos desde el punto de vista de las finanzas públicas, ¿qué constituyen? ¿Cómo las podemos entender? Pues las podemos entender como las prestaciones obligatorias generalmente en dinero. Porque discúlpenme, pero ninguno de los impuestos, ninguno de los tributos existentes en Guatemala los pagamos porque queremos. Los pagamos porque el Estado ejerce el poder imperio, no porque nosotros querramos pagarlos. Y cuando nosotros vemos el dinero la manera en que se administran los recursos que nosotros pagamos y que constituyen para nosotros un sacrificio, menos queremos pagar impuestos. Pero el Estado las exige en virtud de su potestad imperio para atender las necesidades y realizar sus fines. Y esos fines que tiene el Estado pueden ser políticos, económicos y sociales. En la antigüedad, el tributo tenía distintos significados. Y el primer significado que se le dio fue el significado de reparación. O sea, se pagaban tributos para reparar, que se imponían a los vencidos en las guerras o gabelas que se obligaban a pagar a los pueblos conquistados. Y ahora viene la Semana Santa y van a ver cuando están los fenicios, los romanos, los egipcios, siempre hay pelea y siempre es una conquista de riqueza unos de otros.
Los tributos tuvieron su origen en el estado feudal, cuando se hablaba de los mismos desde el estado antiguo, en donde en Egipto se pagaban tributos. En el tiempo de Ptolomeo, que era el rey de Egipto, ¿cuáles eran los impuestos que se cobraban ahí? Ahí se cobraban gravámenes sobre consumos y gravámenes sobre réditos. En Grecia el emperador era Pericles. Permítanme, voy a dejar de aquí porque están tocando el timbre. Hágame favor, el que acaba de entrar, Gadiel y Lu. La clase comienza a las 7 de la noche. Ahorita ya son casi las 8. Entonces, la verdad es que nos viene a quitar un poco la concentración. Yo le pido que trate de entrar a la hora que es la clase, porque a nosotros nos quita la concentración y usted comienza a averiguar qué fue lo que se está viendo, porque la clase ya casi está terminando. Entonces, lo dejé entrar hoy, pero la próxima vez ya no lo dejo entrar. Entonces, les decía que en Grecia, en el tiempo de Pericles, donde se aplicaba una especie de impuesto progresivo a la renta, que es considerado como el primer antecedente del impuesto sobre la renta. En Roma, durante la época de Julio César, hubo diferentes contribuciones importantes que han sido antecedentes de los gravámenes actuales: la liturgia, la 20ª Hereditatis Romana y el catastro florentino. Vamos a examinar qué era la liturgia como impuesto. Vamos a ver qué. Vamos a ver. Permítanme aquí. Liturgia, impuesto. Permítame un ratito. La liturgia romana se caracterizó porque lógicamente había una plegaria eucarística por el cual se podía influir en otra etapa. Y esa fue lógicamente un impuesto que se pagaba en ese tiempo. En el transcurso de la evolución política jurídica occidental, los tributos del Estado contemporáneo acentuaron sus caracteres propios y se diferenciaron cada vez más de los otros ingresos públicos. Vamos a ver ahora cuáles son los antecedentes de los impuestos en nuestros medios. Y nos vamos a ubicar las sociedades precolombinas en América, donde lógicamente también se conocieron los tributos. Y en primer lugar, nosotros tenemos a los mayas, a esa cultura que nos orgullece. Y aparte de que es una cultura que a nosotros nos orgullece, es que estaba desarrollada. Y aquí se dio en el periodo posclásico que existió un supremo gobernante. Según relata el Popol Vuh, a ese supremo gobernante se le llamaba Halach Binich. Habían también jefes locales y había el clero. Habían grandes masas de agricultores que se dedicaban al cultivo del maíz. No solamente tenían que someterse a sí mismos, sino también a ese supremo gobernante. Esos agricultores construyeron grandes centros ceremoniales, carreteras elevadas de piedra que conectaban las ciudades más importantes. La clase baja de la sociedad maya también tributaba al supremo gobernante llamado Halach Binich, que aparte de todo era considerado como un hombre verdadero. Le daba presentes a los príncipes locales, ofrecía sacrificios que constituían en toda clase de verdura, de tela tejida, de aves domesticadas, de sal y pescado seco.
También se tributó con cacao, con incienso, miel, cera, collares de jade y coral, así como con conchas. Otra forma de tributación consistió en el trabajo de los esclavos, pueblos conquistados por medio de la guerra, de la cual trataban ampliamente los anales de los cachiqueles y el Popol Vuh. La época colonial. Aquí en la época colonial se inició con la explotación y la esclavización de los indígenas. ¿Por quién? Por los conquistadores especiales, mediante el sistema conocido con el nombre de la encomienda. ¿Qué era la encomienda? Era un derecho otorgado por el monarca a favor de un súbdito español que se le llamaba encomendero, con el objeto de que éste percibiera los tributos o los trabajos que los súbditos indios debían pagar a la monarquía. En primer lugar, es importante determinar que la corona española no se ocupó de coparticipar en los excedentes agrícolas que fueron generados por las poblaciones indígenas en la medida en que se contó con el quinto real, que era un impuesto que consistía en la quinta parte de la producción mineral. Al decaer los rendimientos de las minas, se creó un sistema de explotación compartida de la población aborigen, conocida como repartimiento, y que en diversas variantes se mantuvo hasta finales de la época colonial. Dicho sistema fue la asignación de indígenas como fuerza de trabajo gratuito para los encomenderos de la América Española o para la corona, que tuvo lugar durante la época del dominio español y fue en los siglos XVI y XIX. En segundo lugar, consistió en la cuarta parte de la fuerza laboral indígena. De cada comunidad tenía que laborar por una semana al mes en las tierras de la corona y de los españoles, así como en las obras públicas. Aquí es muy importante el hecho de que no debemos de confundir el repartimiento con la encomienda, porque la encomienda estaba dirigida propiamente al reparto de la tierra que se efectuó entre los conquistadores y los colonos españoles, mientras que el repartimiento ya era la asignación de los indígenas como una fuerza de trabajo. Lo que sí debemos aquí de meditar, lo que sí debemos de tomar en cuenta es que ambas instituciones, la encomienda y el repartimiento, están estrechamente ligadas y tenían su origen en el sistema utilizado para redoblar o repoblar el valle de Guadalquivir, que así le decían en ese momento a la península ibérica. A principios del siglo XVII fue cuando se comenzó a cobrar impuestos a la población no indígena. El primer impuesto que se cobró fue el impuesto de ventas, que fue conocido también con el nombre de alcabala. Aquí se le fijó en el 2% y se cobraba cada vez que se vendía un artículo. Si ustedes se dan cuenta, realmente hoy pagamos el 12% cada vez que se vende un artículo y es el IVA. Pero también se aplicó a las ventas un impuesto que se llamaba barmolento y era del 1% y era con el propósito de mantener la flota costera del Caribe en buenas condiciones. Claro, ¿por qué se quería mantener en buenas condiciones? Bueno, porque los barcos venían de Guatemala a España y de España a Guatemala. Entonces, lógicamente, tenían que estar en buena calidad porque lo que traían muchas veces era mercadería. Asimismo, existió un impuesto directo a los funcionarios reales y a los clérigos denominados media data.
y que consistió en que estos tenían que pagar una sola vez un impuesto equivalente a la mitad de su sueldo anual. Si ustedes se dan cuenta, los que tienen un salario mensual de 20,000 quetzales tienen que pagar un salario del impuesto sobre la renta. Entonces, este también puede ser ese antecedente al impuesto sobre la renta. Aparte, se pagaban tributos específicos sobre vino, el cacao y el añil. Al momento de su independencia, la situación arancelaria de Centroamérica era deplorable. ¿Esto quién lo cuenta? Esto lo dice Manuel Vela, que fue el último ministro tesorero de las Reales Cajas de Guatemala. Esto lo puso él en un informe que fue presentado en Madrid, España, el 11 de marzo de 1824. Este funcionario informó a la corona española que desde hace muchos años antes los ingresos eran bastante inferiores a los gastos, a tal grado que solamente encontró en caja efectivo por 60,000 pesos y medio real. Asimismo, estimó que el déficit anual de las finanzas públicas ascendía en ese momento a 92,743 pesos anuales, lo que era equivalente casi al 40% de los ingresos totales anuales. Dicho déficit era cubierto por la tesorería de la Nueva España México, que anualmente remitía a Guatemala 100,000 pesos. Aquí, con todo lo que hemos visto, vamos a ver algunas definiciones y vamos a ver, por ejemplo, dos definiciones que nos da Giuliani von Rusch de lo que son los tributos. En primer lugar, él nos da una definición que dice que el tributo es una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud del poder imperio. Luego, es una cuota de la economía o patrimonio de un sujeto particular que está obligado a entregar. Para toda América Latina se hizo un modelo de código tributario. Ese modelo de código tributario fue muy importante y fue estructurado por gente importante, y ahí se decía que para América Latina los tributos son las prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Tributo son las prestaciones pecuniarias que el Estado o ente público autorizado al efecto por aquel, en virtud de su soberanía territorial, exige de sujetos económicos sometidos a la misma. Por su parte, el artículo 9 del Código Tributario vigente en nuestro país señala que son tributos las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. La clasificación que tiene mayor aceptación, tanto en la doctrina como en las legislaciones vigentes de otros países y en el derecho positivo nuestro, es la que la divide en impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones especiales. Estas categorías no son sino especies de un mismo género, y la diferencia se justifica por razones que pueden ser políticas, técnicas y jurídicas. No solo las facultades de las distintas esferas de poder dependen de esta clasificación en algunos países, sino que además los tributos tienen peculiaridades individuales que los hacen diferentes. Pero sí tenemos que considerar que el artículo 10 del Código Tributario vigente, que fue el decreto 6-91 y sus reformas, tomó en cuenta la definición que tenía el modelo de código que se había realizado. ¿Y qué fue lo que puso él? Ahí está que los tributos se dividen en impuestos, en arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras, aunque en la doctrina y en la realidad existan las tasas. En las municipalidades se siguen cobrando tasas, pero su estudio no es a través del Código Tributario, sino es a través del Código Municipal, porque como les indiqué, como en Guatemala todo se comienza, pero nada se termina por cuestiones políticas, había un Código Tributario Municipal que hubiera de verdad
evitado mucho el abuso de las municipalidades, pero se quedó en un simple proyecto y de ahí no pasó. Ahora, ¿para qué son y para qué sirven los tributos? Ya lo hemos hablado muchas veces. Vamos a volver a recalcar aquello. ¿Para qué? Para que el Estado pueda cumplir con sus fines y satisfaga las necesidades de la población y que garantice la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de todos los guatemaltecos. Y para eso necesita disponer de recursos. Y esos dineros, esos recursos van a venir de los tributos. ¿Qué dice el artículo 2 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala? O sea, lo que dice el artículo 2 es lo siguiente. Dice, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Y para eso, ¿qué necesita? De recursos, necesita de dinero. Tenemos que tener bien claro que solo el Estado puede decretar tributos y que el sistema tributario de conformidad con la ley debe de ser justo y equitativo. Y aquí nosotros le sumamos lo que dice el artículo 239 en el principio de legalidad, que es importante que todos lo tengamos bien claro. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, si no es así, saben que la semana entrante tenemos examen. Ustedes tienen el día martes su primer examen, eso quiere decir que nosotros no vamos a tener clase. Nosotros nos vamos a ver hasta la siguiente semana en clase, que ojalá me den las dos secciones grandes y podamos estar todos en las dos secciones del examen, si no ya miraremos qué hacer porque aquí hay más de los inscritos. Sí, Telma Corina Velázquez, ¿qué manda? Licenciada, perdone, ¿alguna orientación de en qué forma evalúa usted? No, fíjese, lean, puede ser falso o verdadero, puede ser de subrayar. La verdad que todavía me tengo que sentar este fin de semana a hacer el examen. Ok, los 4 puntos que nos enviaron. Los 4 puntos que les enviaron. Y todo lo visto en clase. Este punto número 5, no, porque este no lo vamos a evaluar exactamente. Las leyes tampoco entran. Esas entran hasta el siguiente examen. Gracias, licenciada. No tenga pena, Telma. ¿Sí, Willy? El examen está para que lo ganen. Para eso está. Si lo estudian, lo ganan. Claro, lo tienen que ganar. Si ahora es más fácil. Ahora tienen que Exámenes Feliz noche. de falso y verdadero y no lo pueden perder. Son exámenes de primaria. Feliz noche, doctora. Ahí nos vemos. Pasen feliz noche. Gusto saludarlos. Muchas gracias, licenciada. Feliz Licenciada, noche. Disculpe, buenas noches. Buenas ¿Será noches. que le puedo robar 5 minutos después de la Buenas noches, ahorita Alegra. que se salgan todos?